Bueno, yo les voy a hablar sobre controversias en el uso de inhibidores de la bomba de protones. Y para esto vamos a contextualizarlo dentro del momento histórico que estamos viviendo en cuanto a lo que es el uso de inhibidores de la bomba de protones, o IBP. Esto que vemos acá es algo que no estamos ya tan acostumbrados a ver. Es una úlcera gástrica que hace unos pocos años, yo todavía no había nacido igualmente, pero era una situación muy frecuente, ¿sí? Y la gastroenterología en esa época se abocaba principalmente a controlar el ácido porque se creía que el ácido era el problema principal de todas las dolencias digestivas. Y es más, los estudios endoscópicos que se usan tanto hoy actualmente fueron creados para ver directamente el daño provocado por el ácido. Y en esa época existía toda una serie de antiácidos, se usaban dietas alcalinas y hasta técnicas quirúrgicas muy complejas que estaban destinadas a suprimir la secreción de ácido gástrico. Acá tenemos una serie de hitos históricos en la gastroenterología que espero que los residentes no los desconozcan porque son preguntas de examen. Pero bueno, en 1972, yo soy del 75 para que tengan ahí una referencia, no saquen cuentas, se descubren los inhibidores de los receptores H2, que llevó posteriormente al desarrollo de la cimetidina en un principio y después la ranitidina, que son inhibidores de los receptores H2. Posteriormente se describen las bombas de protones. La bomba, digamos, trifosfata de adenosina, y posteriormente esto lleva en el año 1989 a la síntesis del omeprazol. Y bueno, coincidentemente, el premio Nobel lo ganan varios años después, Warren y Marshall, por sus trabajos sobre la asociación del Helicobacter pylori con la patología gástrica, principalmente la gastritis y la úlcera péptica. Entonces se fue conformando en estos últimos años lo que es el mapa de la secreción ácida por parte de las células parietales y se describe o se descubre este mecanismo que es la bomba de protones y se sintetizan las drogas que actúan a un nivel molecular muy específico, que es la inhibición de estas bombas de protones, que digamos, conllevan como resultante una muy efectiva inhibición de la secreción ácida del estómago. En la actualidad existen varias clases de inhibidores de la bomba de protones, hay un montón de productos en el mercado, estamos invadidos por una cantidad de marcas comerciales. El último de ellos, el más moderno, es el dexlansoprazol, que todavía van sumando algunas ventajas farmacocinéticas de liberación dual con un efecto más estable. Y esto, en estos últimos años, este gráfico va del 97 al 2008. Vemos cómo fue cayendo estrepitosamente tanto la prevalencia de las complicaciones de la úlcera péptica como las úlceras en sí mismas sin complicaciones, ¿sí? Estos son todos los fenotipos relacionados con las úlceras duodenales y vemos que en todos hubo una caída notoria en estos últimos 10 años. Pero esto trajo como consecuencia que posteriormente estos productos se entren a sobreutilizar, ¿sí? Y esto es lo que se está discutiendo actualmente, ¿sí? Este es el problema actual que tiene que ver con el sobreuso de inhibidores de la bomba de protones. Esto va del año 2000 al año 2014, son países europeos. No encontré nada sobre este tipo de estadísticas a nivel local, pero seguramente estemos en un nivel bastante parecido. Esto es España, que están con un problema serio por este tema. Y pareciera ser que la mayor parte tiene que ver con una prescripción inadecuada de inhibidores de la bomba de protones. Para saber cuáles son las prescripciones inadecuadas, tenemos que conocer cuáles son las prescripciones adecuadas. Y estas son las prescripciones que acepta la FDA, que tiene que ver con la enfermedad por reflujo gastroesofágico en su forma erosiva y no erosiva, con la erradicación del Helicobacter pylori, que tiene un tiempo limitado, se usa solamente por 4 semanas,
Bueno, la úlcera péptica no asociada al Helicobacter pylori, la dispepsia inducida por AINES, la úlcera gástrica asociada a AINES, bueno, la reducción de riesgo de la úlcera gástrica también asociado a AINES, los síndromes de hipersecreción ácida como el Zollinger-Ellison, enfermos críticos, que esto salió un artículo hace muy poquitito, que no lo incluía acá, también publicado en New England Journal, que este concepto ya empieza a cambiar, porque parece que el pantoprazol por lo menos no sería de tanta utilidad en este grupo de enfermos, y la dispepsia funcional. Entonces, les voy a hablar principalmente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque en este grupo de indicaciones es un grupo importante, es donde los inhibidores de la bomba de protones se suelen usar por periodos indefinidos, y vamos a contextualizar un poquitito ese problema, ¿sí? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, acá tenemos todos los fenotipos que incluyen tanto el síndrome esofágico como los cuadros extraesofágicos. Y en la enfermedad por reflujo gastroesofágico también hubo una evolución histórica, ¿sí? Se pasó de dar prioridad a uno de los mecanismos, que es la hipersecreción ácida, y se vio que efectivamente los inhibidores de la bomba de protones resultaron ser muy efectivos para el manejo de la esofagitis erosiva, comparados con placebo y con otras drogas, por supuesto, ¿sí? Y en esto nos enfocamos durante muchos años, en tratar a la enfermedad por reflujo gastroesofágico apuntando a la inhibición ácida. Es por eso que en la actualidad, y sobre esto no hay discusión, que los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágica, erosiva severa o esófago de Barrett tienen que estar tratados con inhibidores de la bomba de protones de por vida. Pero tenemos el grupo más grande de pacientes con enfermedad por reflujo, en los cuales no vamos a encontrar ni erosiones ni Barrett, que es el grupo de pacientes con enfermedad no erosiva. Y en este grupo de pacientes, prácticamente la mitad fallan en responder sintomáticamente con el uso de inhibidores de la bomba de protones, y además de eso, más de la mitad no está satisfecho con el tratamiento. Y este es el problema actual en lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto es muy interesante. Este es un gráfico que se hizo como resumen de una revisión sistemática sobre el efecto, o sea, la ganancia terapéutica, que la vemos pintada en violeta, y el efecto placebo en los diferentes fenotipos de enfermedad por reflujo. Y vemos que los inhibidores de la bomba de protones son muy buenos para curar la esofagitis, con una muy buena ganancia terapéutica que llega casi al 100%, pero en lo que es enfermedad no erosiva, mitad y mitad. O sea, el 50% es efecto placebo y el 50% es ganancia terapéutica. Si nos vamos al dolor de pecho, que es uno de los síntomas de reflujo, cuando está confirmado el reflujo por pHimetría tenemos una muy buena ganancia terapéutica, pero cuando la pHimetría es negativa, la mayor parte es efecto placebo. Y si nos vamos a las manifestaciones supraesofágicas, vemos que cuando hay confirmación del reflujo tenemos algo de ganancia terapéutica, pero que no llega ni al 25%, y cuando no hay reflujo, prácticamente es todo efecto placebo. Y esto tiene que ver porque el ácido es uno de los mecanismos del reflujo, pero no es todo. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad por reflujo es un trastorno que es multifactorial y que no depende exclusivamente de la hipersecreción ácida. El problema es que las sociedades médicas nos han enseñado a que los pacientes con reflujo refractario hay que tratarlos con inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Y a los que no responden tenemos que duplicar la apuesta, duplicando la dosis o cambiando de inhibidores de la bomba, y lo que pasa con estos pacientes es que siguen por largo tiempo y por periodos indefinidos siendo tratados con inhibidores de la bomba de protones. Y esto es un problema. Es un problema por varios motivos. Uno de ellos es el impacto económico. Y esto es muy interesante porque acá tenemos los gastos en Estados Unidos, ¿no? Globales por cáncer, que son de 58 billones.
Acá tenemos los gastos por reflujo típico, que son de 9 millones, y acá al ladito, pegado al cáncer, los gastos en enfermedad por reflujo supraesofágico. Y si vemos los detalles de estos gastos, más de la mitad fueron atribuidos al uso de inhibidores de la bomba de protones por tiempos prolongados. Por suerte, hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, como la manometría esofágica de alta resolución y el monitoreo ambulatorio de reflujo con impedanciometría o cápsula de pHimetría inalámbrica, podemos entender otros mecanismos, ¿sí? Que no todo tiene que ver con el ácido. Y es así como hoy en día sabemos que pacientes que tienen pirosis, o sea, la mitad van a tener una exposición ácida patológica y la otra mitad van a tener un trastorno sensorial, que dependiendo de algunos parámetros se clasifica como pirosis funcional o esófago hipersensible. Lo importante de esto es que este grupo de pacientes van a responder a IVP, pero este grupo de pacientes probablemente tengan falla en la respuesta a IVP y el tratamiento pasa por otro lado. A estos pacientes hay que modularles la sensorialidad, no tratarlos con IVP. Por otro lado, los pacientes con regurgitación refractaria, a los que también los llenamos de inhibidores de la bomba, probablemente no respondan porque los mecanismos implicados son otros. Y esto lo estamos pudiendo ver con manometría esofágica de alta resolución, que es lo que tiene que ver con la rumiación. Esto es un trastorno del comportamiento, o sea, es un cuadro provocado por el paciente con un aumento de la presión intraabdominal que conlleva una regurgitación de líquido de alimento. Y estos pacientes no mejoran con inhibidores de la bomba, sino que hay que tratarlos con una reeducación conductual, etc. Con respecto al reflujo supraesofágico, acá tenemos un problema aún mayor porque el reflujo supraesofágico es multifactorial, ¿sí? Acá tenemos una encrucijada donde se superponen fenómenos que tienen que ver con los alérgenos ambientales, las alergias alimentarias, el reflujo, etc. El reflujo habitualmente cuando tiene alguna culpa en algún porcentaje, no es 100% culpable. Y bueno, esto habla un poquitito de la multifactorialidad. Y acá tenemos dos situaciones, ¿sí? Uno son los pacientes que tienen síntomas supraesofágicos con síntomas esofágicos en forma concorda, paralela, o sea, pirosis y regurgitación, que son pacientes que tienen más chance de tener reflujo, y hay pacientes que solamente tienen tos crónica, que no tienen síntomas esofágicos, y a todos estos pacientes se los trata de la misma manera con inhibidores de la bomba de protones. Es más, la laringoscopía, que tenemos una gran cantidad de pacientes que vienen con el papelito de la laringoscopía, que el otorrino me dijo que tengo una laringitis por reflujo, en el 90% de los controles se vio laringitis, o sea, no son datos fidedignos para hacer diagnóstico de reflujo, ¿sí? Entonces, el concepto en este grupo de pacientes es intentar no tratar indefinidamente con inhibidores de la bomba de protones, sino hacer un test diagnóstico después de una prueba terapéutica para definir dónde estamos parados. Además de esto, hay toda una serie de efectos colaterales descritos asociados a los IVP, que aunque lo cierto es que todos son estudios observacionales, algunos de cohortes, algunos estudios de caso control, que sí muestran asociación con algunos de estos efectos adversos, pero no sirven para definir si hay causalidad. A pesar de esto, ya hay algunas restricciones en el uso crónico de IVP, sobre todo en pacientes añosos, por la posibilidad de déficit de algunas vitaminas, como la vitamina B12, así que esto, aunque todavía no tenemos datos concluyentes, son elementos a tener en cuenta. Por último, bueno, nosotros intentamos modelar esta situación con un sistema que es el análisis de decisiones a través de un árbol de análisis de decisión, que esto lo hicimos con QALYs, o sea, con calidad de vida ajustada por años de vida vividos,
y la pregunta de investigación fue si tratar a los pacientes empíricamente con inhibidores de la bomba de protones o estudiarlos, ¿sí? En este modelaje tuvimos un empate técnico, pero estamos esperando los resultados del análisis costo-beneficio, que seguramente creemos que va a dar a favor de estudiar al paciente luego de un tiempo prudencial de uso de inhibidores de la bomba de protones. Así que, como conclusión, con respecto al uso indebido de inhibidores de la bomba de protones, digamos, la forma de minimizar el impacto de esta entidad es trabajar en la educación médica continua y del paciente para evitar la autoadministración de IVP, para justamente evitar el uso indebido e indiscriminado de inhibidores de la bomba de protones. Y con respecto a las guías vigentes actualmente, hay que trabajar, según las nuevas evidencias, en la adecuación de estas guías y en la adecuación de los protocolos para lo mismo, para evitar el uso indebido de IVP. Nada más.